¿Cuántos le vinieron a dar gloria a Dios? Quiero que diga conmigo, gloria a Dios. Otra vez, hermano, más fuerte. Gloria a Dios. Sí, Señor. Vamos, con tus palmas. Cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras. Es tu amor. Cuán glorioso, cuán glorioso. Vamos. Eres Jesús. Vamos. Y es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Vamos, Tiro, y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti. Te doy gloria, te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y cuán hermoso eres Jesús, eres Jesús. Vamos, son tus palabras, es tu amor. Y si lo crees, di cuán glorioso eres Jesús. Fue tu poder, vamos, y fue tu poder, y también fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí, hermano, y dilo conmigo saltando, vamos, y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Con una corona de espinos. Con una corona de espinos. Vamos, dile con una corona de espinos. Con una corona de espinos. Y dile conmigo, te doy gloria, gloria. Vamos. Y te doy gloria, gloria. ¿A quién? A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Aleluya. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo de alabanza. ¿Cuántos estamos bendecidos? Más que bendecidos, ¿verdad? Así que quiero hablarles, ¿verdad? Sobre un tema. Este tema, pues, lo he titulado Hasta que veas. Lo hice en forma de pregunta. Hasta que vemos, creemos. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Pero en forma de pregunta. Hasta que vemos, creemos. Otra vez. Ajá. Bueno, antes de comenzar, quiero contarles una historia de la vida real. Bueno, dice, a mediados del siglo XX en los Estados Unidos, la ley en este país decía que los blancos y los negros no podían sentarse juntos. En las escuelas, los transportes públicos, los restaurantes o los cines.
El 1 de diciembre de 1955, después de un día muy largo de trabajo en una tienda de departamentos en Montgomery, Alabama, Rosa Parks se subió a un autobús para irse a su casa. Los primeros asientos estaban vacíos, pero Rosa no se sentó en ellos porque había un cartel que decía solo para blancos. Rosa encontró un asiento en el medio del autobús donde los negros podían sentarse. Pero si todos los asientos estaban llenos y se subía un blanco, un negro tenía que ceder el asiento a un blanco. Pronto, todos los asientos estaban llenos. El conductor le dijo a Rosa y a los otros pasajeros negros que abandonaran sus asientos y se pararan junto a los pasajeros traseros. Y se movieron. Pero Rosa Parks se negó a moverse de su asiento. Ella le dijo una sola palabra al conductor: no. El conductor detuvo el autobús y se fue a buscar a un oficial de policía. Rosa se sentó tranquilamente en su asiento. 2 policías subieron al autobús. Estás detenida, le dijeron a Rosa. La llevaron a la comisaría y luego se fue a prisión. La gente pronto se enteró del arresto de Rosa. Estaban tan enojados que decidieron organizar un boicot. Los afroamericanos de Montgomery dejaron de usar los autobuses de la ciudad. En cambio, viajaron en bicicleta, en automóvil, a pie e incluso en mula. El boicot continuó durante 381 días. Durante ese tiempo, Martin Luther King apoyó a Rosa. Martin Luther King Jr. fue un líder de la iglesia y un importante activista de los derechos civiles de los afroamericanos. El 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos cambió las leyes sobre los autobuses para que los negros y los blancos pudieran sentarse juntos. Un día después, Rosa Parks se subió a un autobús y se sentó al frente con un hombre blanco detrás de ella. Oigan bien. Ese mismo día también Martin Luther King se subió a un autobús. 348 días antes, una palabra de Rosa hizo la historia en los Estados, cambió la historia en los Estados Unidos. Entonces, este mensaje que preparé para hoy es para incentivar a la congregación y algunos vecinos que me pueden escuchar a ser creyentes firmes en sus convicciones. Y así como Rosa Parks perseveró en su fe hasta que blancos y negros pudieran sentarse juntos, a pesar de que la historia reflejaba que la segregación de los negros había estado por aproximadamente 300 años antes de ese suceso. Bueno, ahora quiero que me acompañen a nuestro texto central. Y usted me va a decir, ¿y por qué va a hablar de esto? Vamos a ver en Juan 20:24. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén, ¿sí? Son buenos espadachines en la Biblia. Excelente. ¿Cómo les dije que se titulaba el mensaje? No me lo dijeron en forma de pregunta. ¿Hay que ver para creer? Sí. ¿Otra vez? Bueno, vamos a leer este texto. Dice Juan 20:24. A ver. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.
Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Y Dios añada siempre bendición a su palabra. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan fue el último de los evangelios que se escribió. Y a diferencia de los otros 3 evangelios, narra muchos hechos y palabras del Señor que no se encuentran en los otros evangelios. O los mismos, pero en otro orden. En cuanto al ministerio público de Jesús, aunque refiere algunos episodios en Galilea, da más atención al ministerio del Señor en Judea. En relación con los últimos días del Señor en Jerusalén y con su resurrección y apariciones subsecuentes, informa de sucesos importantes que no aparecen en ninguno de los otros 3 evangelios. Es también este evangelio el único de los 4 que declara explícitamente cuál ha sido el propósito con el cual se escribió, para que quienes lo lean crean que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y que por creer en él tengan vida. Y ese es el versículo que está abajo de la historia de Tomás. Entonces, la historia que hemos leído refleja que hasta que vemos al Señor en nuestra vida, somos firmes en lo que creemos. Amén. Ahora bien, se abre el telón, la primera escena es que el gemelo brillaba por su ausencia. Oigan bien. Entonces, estoy hablando de Tomás, porque 3 pasajes del Evangelio se nombra a Tomás como dídimo. La palabra griega significa gemelo, en el arameo tauma, gemelo o mellizo. Seguramente tenía su gemelo, pero no lo describe en la palabra. Veamos el versículo 24, ¿no? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Diga, brillaba por su ausencia. Bueno, no se sabe por qué razón Tomás no estaba en ese momento en que se le apareció a los demás discípulos, porque en el contexto anterior vemos que se les había aparecido a los demás discípulos. Pues la Biblia no menciona por qué no estaba Tomás. Entonces los otros discípulos bien contentos le fueron a contar, seguramente bien emocionados, pero Tomás no compartía la misma emoción, ¿verdad? Entonces dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces vemos al incrédulo Tomás, así como dicen el título de sus Biblias, los que tienen subtítulos, ¿verdad? La incredulidad de Tomás. Y nosotros. Vieran que la vez pasada se va Danielito con su mis hijos, allá a Trujillo a vacacionar con sus abuelos, mis padres. Y me llama mi mamá un día. Mira, esa niña está prendida en fiebre, me dice. Bueno, y yo aquí, ¿verdad? En Tegucigalpa, bueno. Uno como madre, ustedes saben que, bueno, las que son madres me van a comprender, pero uno se desespera, uno se pone un poquito estresado por aquella situación. Además me sentí impotente porque yo aquí en Tegucigalpa, yo quería agarrar un jet o algo así, ¿verdad? O teletransportarme, algo así, para irme para allá, ¿verdad? Hasta pensé, mañana viene la hermana Wendy de Trujillo, yo voy a pedirle a mi mami que la lleven donde los pastores y que me la traigan para acá. Hasta eso pensé, créanmelo. ¿Verdad que así somos, mamá? Bueno, pero, bueno, no tanto. Yo sé que aquí las mujeres son de fe. ¿Cuántas dicen amén? Amén, gloria a Dios. Pero tenemos un Dios, me cayó el 20 en la noche ya, tarde noche, que tengo un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos lo creen?
Amén. Y entonces comencé a proclamar sanidad sobre esa niña. Y al día siguiente llamo a mi mamá y le dije, ¿y cómo está la niña? No, toda la noche pasó tranquila, me dice, no le volvió a dar fiebre. Entonces, gloria a Dios. Así que vemos que hasta que vemos al Señor en nuestra vida, cuando lo buscamos, es que somos firmes en lo que creemos. Amén. Entonces, se vuelve a abrir el telón y apareció el gemelo en escena. Vamos a ver el versículo 27. 25. No, 26, perdón. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. La palabra paz, me puse a buscarla porque era necesaria en esto que estamos hablando. En el diccionario bíblico significa bienestar total o la armonía del grupo humano y de cada uno de los individuos con Dios, con el mundo material y con los grupos e individuos y consigo mismo. Entonces, es algo, una armonía, dice. ¿Han oído así, para que la fiesta esté en paz? Algo que esté. O sea que la salutación de Jesús era importante en ese momento porque los discípulos estaban en un momento tenso, atemorizados. Y era muy importante, ¿verdad? Que si estaban las puertas cerradas y de repente se nos aparece alguien aquí, Dios mío. Bueno, no está cerrado, pero ellos sí tenían las puertas cerradas, dice la palabra del Señor. Entonces era un momento tenso y entonces Él dice paz. Entonces hubo armonía, cambió la atmósfera, cambió el ambiente. Así que es muy importante, ¿verdad? Y que era alguien que estaba muerto. Fíjense que Jesús en ese momento que llega, después de que les dice paz a vosotros, se dirige al gemelo. ¿Y cómo le dijo? El 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Entonces, vemos aquí dos tipos de personas. Una persona incrédula y otra persona creyente. Ahora, en el diccionario bíblico, la palabra incrédulo aparece diciendo que es al quien carece de fe religiosa. Para el incrédulo no existe Dios ni se producen milagros. Por eso su vida transcurre más allá de los mandatos de la religión y sin esperar que ocurra nada sobrenatural. Y en el diccionario normal de la lengua española dice, incredulidad significa repugnancia o dificultad en creer algo, falta de fe y de creencia religiosa. Entonces, no vamos a ser incrédulos, ¿verdad? Dijo Jesús a Tomás bien claro, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, vamos a ver en qué bando se pone usted. Ahora, el lado de los creyentes dice que es alguien que tiene fe. ¿Y fe qué es? Confianza, creer, fidelidad, obediencia y seguridad. ¿Amén? Una convicción firme. Amén. Y el diccionario español dice que cree especialmente a quien profesa, determinado en la fe religiosa, ¿verdad? Entonces, hoy recibí una visita de una amiga y ella me comenzó a contar, ella es médico, muchos de aquí la conocen porque se ha congregado con nosotros, la doctora Brenda Zúñiga. Hemos estado pasando los que trabajamos con la Secretaría de Salud
una calamidad, por decirlo así. Porque muchos de mis compañeros que tienen hijos o están, no nos han pagado durante 4 largos meses desde que empezó el nuevo gobierno, enero, febrero, marzo y abril. Entonces no tienen cómo pagar sus cuentas, los recibos de la luz, están endeudados hasta donde ya no. Entonces ella es una de ellas, pero el Colegio Médico de Honduras y varios hospitales han hecho varias, por decirlo así, buenas protestas, ¿verdad? Huelgas. Entonces, nosotros en el centro de salud también hemos dejado de trabajar en ciertos momentos, ciertos horarios. Y solo se atienden las personas que realmente lo ameritan, ¿verdad? Por falta de pago salarial. Y en el hospital del tórax no ha sido la excepción. Han cerrado los portones, dice la doctora Brenda que ha sido muy difícil hasta parquear los parqueos porque los taxis están tomándose los portones y es un solo caos y un ambiente tan hostil que se vive en este hospital. Y en el estrés, ¿verdad? Porque ella también, usted está desesperada porque los papeles de ella quedaron en servicio civil y eso es muy, muy delicado. Ella se sentía desesperada y de repente ella también como que recibió un chispazo de Dios y le dice, pero hay otra forma. En medio de ese estrés, ella dijo, bueno, salió de su trabajo y resulta que fue a la Villa Olímpica a correr. Y entonces se puso los audífonos mientras ella estaba corriendo. Entonces, de repente escuchó una de las canciones y le prestó mucha atención. Y dice, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Entonces ella siguió la canción, ¿verdad? Entonces cuando llegó a su casa, dice que puso el equipo a todo mecate y comenzó a alabar al Señor y hubo una atmósfera increíble en su casa. Y ella dice que se llenó así de la presencia del Señor y ella, gloria a Dios, se liberó de tanta cuestión, lo cargada que estaba, ¿verdad? Que hasta los vecinos estaban organizando una fiesta ese día. Y dice que al oír tanto estruendo, como ella estaba alabando al Señor y estaba solita ella, y dice que tuvieron que ir a hacer la fiesta a otro lado, hermano. Imagínense, gloria a Dios, porque así, y ella dice, y hoy me vino a contar contenta, dice, yo sé que Dios me va a proveer, dice, para pagar todas mis cuentas, son más de 60,000 lempiras, y dice que no tiene nada en el banco, pero que ella tiene esa fe, así que Dios, ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Dios... Amén. Entonces, hasta que no vemos al Señor en nuestras vidas, lo buscamos, no somos firmes en lo que creemos. Así que, ¿cuántos aquí son creyentes felices? Amén, gloria a Dios. Veamos el versículo 27. Amén, no, ya leímos el 27, dice el 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Se apropió de algo. 3 años. Yo me hice esta pregunta. ¿Cómo es que Tomás había caminado con el Señor por más de 3 años? Por 3 años y no había visto a Dios como su Señor, como su Señor. Bueno, yo me hice esa pregunta, no sé ustedes. Hasta ahí, él lo miraba tal vez como su maestro, pero no como su Señor. Entonces nosotros necesitamos ese encuentro con el Señor. Amén. Para estar firmes en sus convicciones. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta palabra bienaventurados, según el diccionario bíblico, dice: una bienaventuranza está constituida por una expresión inicial del hebreo asrel, del griego makarios, que puede traducir como feliz, dichoso, y que califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Y en el DRAE, que es el diccionario, dice: bienaventurado significa que se goza de Dios en el cielo. ¿Cuántos nos gozamos de Dios? Amén. Afortunado. ¿Cuántos quieren ser afortunados? Y feliz. Amén. Entonces, los discípulos pudieron ver a Jesús, ¿cierto o no? Hasta Tomás lo vio, resucitado y todo. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora dígale usted a su hermano que está a la par: eres feliz porque viste y creíste. Amén. Jesús le dijo: bienaventurados los que no vieron. ¿Y quiénes fueron los que no vieron? Amén. Los discípulos lo vieron. ¿Y nosotros? Los que no vieron y creyeron. Amén. ¿Cuántos se gozan de que somos felices? Amén. Somos bienaventurados. Diga: yo soy bienaventurado. Soy feliz en Cristo porque he visto y creído. Amén. Gloria a Dios. Y para concluir, les voy a contar por qué les conté esta historia de Rosa Parks. Un día, de niña, Rosa iba a entrar a una nueva escuela, ¿verdad? Y antes de entrar, la mamá le dijo que no fuera tímida, que todo lo que le preguntara a su maestra lo respondiera y que diera a conocer de que ella era una niña inteligente. Ese día, una compañerita de Rosa estaba molesta consigo mismo porque afirmaba que nunca le iba bien en sus exámenes y se llamaba hacia ella misma estúpida. Entonces le dice la maestra a esa otra compañerita de Rosa: préstame tu examen de aritmética, le dice. Y Rosa le dice, y la muchachita le dice, viene y agarra el examen y lo comienza a romper. Y estaba enojada. Entonces le dice a la maestra, maestra, ¿por qué nos estamos molestando con todo esto? Lectura, aritmética. Cuando todos vamos a terminar haciendo trabajos, lavar ropa de alguien y limpiarle las narices mocosas de los bebés. Porque ellas eran esclavas, solo eran escuelas para negras, ¿verdad? Solo eran escuelas o sea, estaba la segregación todavía vigente cuando ella era niña, más todavía. Entonces la maestra pone a que cualquiera de los niños podía contestarle la pregunta que estaba haciendo la niña. Entonces ella recordó lo que le dijo su mamá, ¿verdad? Que cualquier cosa, ella podía levantar la mano y si estaba segura de la respuesta, lo hiciera. Entonces Rosa le contestó, nos molestamos para poder ser iguales a todos los demás. Todos los demás no somos iguales a los blancos, le dice la otra niña. A mí me criaron, pero si me propongo, podría hacer lo que quisiera afuera, le dice. Nadie es mejor que yo, ningún hombre, ninguna mujer, blanco o negro, no. Entonces la otra niña le decía, sí, los blancos dicen que nadie es mejor que ellos. No, le dice, una persona no te quitará todo, incluso tu vida, pero a tu vida no le puedes quitar algo. Eso de ti, tu dignidad, le dice. Eso es lo que mi abuelo me dijo.
Y como la película está en inglés, le dice, I believe. Yo lo creo, le dice. Yo lo creo, lo que me dijo mi abuelo, dice, que no somos diferentes. Entonces la maestra le dice, si algo has aprendido en la escuela de Montgomery, le dice, que el Señor les recuerde lo que esta niña Rosa acaba de decir. Entonces, esa mujer creía en algo, en lo que le dijo su abuelo. Imagínense que cambió la historia de los Estados Unidos. Qué bendición, ¿verdad? A sus 42 años, después de ese relato, ella creía, estaba firme en sus convicciones. O sea, que ella tenía un abuelo y nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a veces no lo vemos. A veces andamos ahí dudando, ahí, o sea, a todos nos puede pasar la debilidad de Tomás. Nosotros solo decimos, ay, Tomás. Pero no. Tenemos que ver cada día al Señor en nuestras vidas. Entonces, hasta que vemos, creemos. Amén. Así que usted encuéntrese cada día con el Señor Jesucristo. Les pido que nos pongamos de pie. Pídale a Dios que tenga un encuentro con Él. Así como Tomás necesitaba un encuentro. Los otros discípulos ya estaban felices. Ay, sí, ya me encontré con Jesús resucitado. Pero él no había tenido esta experiencia. Entonces pídale al Señor tener su propia experiencia personal con el Señor. Dígale, Padre, aquí estoy. Quiero creer firmemente en ti, Señor. Quiero verte, Señor. Creerte solo a ti, Señor. Aleluya. Señor, que cada día, Señor, haya un encuentro personal contigo, Señor. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo. Lo que harás en mí, creo en ti. Sí, Señor. Creemos en ti, Señor, y en lo que harás en mí. Gloria a Dios. Dígale ahí con sus propias palabras, yo creo en ti, Señor. Quiero tener mis convicciones firmes, Señor. Que no me deje, Señor, mover ni a derecha ni a izquierda, y perseverar, Señor, en lo que creo, Señor, en mis convicciones, Señor Jesús. Aleluya. Lo que harás en mí, oh, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Oh, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso.